Buenas tardes, hermanos, bienvenidos sean todos. Estamos aquí nuevamente para otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a el matinal titulado Al fin de conocerle, para el día 8 de julio. El matinal titulado A fin de conocerle, para el día 8 de julio. Dice así la palabra de Dios. El libro de texto del cristiano. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. La exhortación a escudriñar las escrituras nunca fue más oportuna que ahora. Vivimos en una época de inquietud y la juventud participa profundamente de su espíritu. Ojalá que se les haga comprender la importancia y el peligro de la posición que ocupan. Ninguna generación tuvo ante sí acontecimientos tan importantes como los que están frente a la generación actual. Nunca los jóvenes de cualquier época o país fueron observados tan seriamente por los ángeles de Dios como lo son los jóvenes de hoy. Todo el cielo observa con intenso interés cada indicio del carácter que están formando para ver si, cuando sean probados, permanecerán firmemente del lado de Dios y del bien o serán transformados por las influencias mundanas. Dios tiene una gran obra que debe hacerse en poco tiempo. Les ha dado a los jóvenes talentos de inteligencia, tiempo y recursos económicos, y los hace responsables por la forma en que emplean esos buenos dones. Los llama al frente para que resistan las influencias corruptas y hechizadoras de esta época y para que se capaciten para trabajar en su causa. Es una ley divina que las bendiciones se reciban pagando un cierto precio por parte del que las obtienes. Los que desean adquirir conocimientos científicos deben estudiar, y los que quieren aprender las verdades bíblicas a fin de impartir conocimientos a otros deben estudiar diligentemente la santa palabra de Dios. No hay otro camino. Deben escudriñar las escrituras con diligencia, interés y oración. Y más allá de su búsqueda hay abundancia infinita de sabiduría, amor y poder. Leí el día 7, vamos a leer el día 8. Yo había puesto el día 8, pero me lo cambió el teléfono. Vamos a leer el día 8 también. ¿Por qué? Dice aquí, perdón, se me fue. Explorando la mina de la verdad, 8 de julio. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Algunos han descuidado el estudio de la Biblia bajo el influjo de la creencia errónea de que es preferible tener el Espíritu morando en ellos que estudiar y tener la dirección de las Escrituras. Los tales están expuestos a las trampas satánicas y a los engaños fatales. El Espíritu Santo y la palabra están en perfecta armonía. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras y siempre conduce hacia ellas. La mina de la verdad debe explorarse con interés y diligencia. Cuán a menudo vemos a Cristo aplicando las Escrituras del Antiguo Testamento
exponiendo sus verdades, mostrando su carácter espiritual, revistiéndolas de una riqueza, belleza y frescura que la gente no había contemplado antes. Las verdades que nuestro Salvador manifiesta en su exposición son susceptibles de constante expansión y de nuevos fecundos desarrollos. La mente que es guiada por el Espíritu Santo al investigar las Escrituras contempla a su autor y mediante esa contemplación brilla constantemente mientras él investiga la palabra. Así es como el intelecto que aspira a alcanzar la norma de perfección es elevado para comprenderla. La verdad de origen celestial es presentada como un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:44. Para trabajarlo en toda su extensión. En sus esfuerzos perseverantes descubre joyas y materiales preciosos. El que trabaja con sabiduría hunde la barra cada vez más y descubre un rico y precioso filón. Descubre que el campo de la revelación está surcado por doradas vetas de valiosos tesoros y que en verdad es el depósito de las inescrutables riquezas de Cristo, luz, verdad y vida. Ser semejante a Jesús, al fin de conocerle, 8 de julio. Al fin de conocerle, día 8 de julio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos das el privilegio nuevamente en este sábado de tarde de estudiar tu palabra. Nos hemos gozado en este día con tu presencia. Hemos estudiado de tu palabra, hemos entendido que solamente con la ayuda del Santo Espíritu, el Espíritu Santo, Dios, esa tercera persona de la deidad, es como nosotros podemos vencer, podemos ser utilizados para la salvación de las almas. Y eso es lo que queremos hacer, ayudarte a salvar almas. Por eso en este momento pedimos que ese Santo Espíritu esté con nosotros, que nos abra el entendimiento, que limpie nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos aceptar tu voluntad y ponernos bajo esa voluntad para ser dirigidos por ti. Gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos nuevamente aquí para otro estudio más de la palabra de Dios. Como saben, ayer no pudimos tener el estudio en la noche, en la tarde, porque tuvimos un contratiempo que se nos salió de las manos y no pudimos hacerlo. Estamos pasando por situaciones, estamos viviendo situaciones que nos han impedido hacer eso y no queremos hacer estos estudios en una forma que antes de comenzar el estudio nuestra mente esté libre de toda inquietud, libre de toda dolor, libre de toda influencia. Y estos últimos 2 viernes que han pasado, hemos tenido situaciones que no nos han permitido poner nuestra mente en armonía con Dios antes de presentar el estudio. Y por eso no hemos tenido esos estudios el viernes en la tarde. Le rogamos a Dios y le rogamos a ustedes que nos mantengan en sus oraciones para que podamos continuar teniendo esos estudios los viernes en la tarde. Vamos a continuar con el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Y acuérdense, nosotros comenzamos el estudio de este libro por la situación en que cierto pastor reconocido dijo que las parábolas que Cristo dijo eran imperfectas
Las parábolas que Cristo dijo fueron inventos de Él. Las parábolas que Cristo dijo no pueden usarse para sacar doctrina. Y todo eso pues nos motivó a nosotros a estudiar este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, que fue escrito por la mensajera del Señor, específicamente hablando de esas parábolas. Bienvenida hermana Astrid, que es la única que veo hasta este momento. El capítulo que vamos a estudiar hoy es el capítulo número 8. Acuérdense que hemos ya estudiado 7 capítulos. Los primeros 6 capítulos estaba hablando acerca de la siembra, comparando el reino de Dios como con la siembra, la semilla, que es el Evangelio, el sembrador, que es Cristo, el Espíritu Santo que le da el poder a la semilla de crecer. Nosotros, que somos colaboradores con Cristo ahora y también nos hacemos sembradores para plantar la semilla. Y que los ángeles son aquellos que van a venir y cegar. Y van a agarrar el trigo, lo van a llevar al granero. Pero la cizaña, esa mies, esas uvas, la cizaña, van a ser atados en manojos y echados al fuego. Pero esta tarde vamos a estudiar el capítulo 8 titulado El mayor tesoro. El mundo secular busca riquezas mundanales. Y eso está entrando y ha entrado en el mundo cristiano. Eso que se conoce como el Evangelio de la prosperidad. El mundo cristiano, desde hace años atrás, se ha enfocado en presentar un evangelio de la prosperidad, un evangelio que dice que si Dios te bendice, tú tienes que ser próspero, tú tienes que tener riquezas, tú tienes que ser una persona pudiente. Eso ha entrado también en el movimiento adventista en muchos lugares, donde las personas también han entrado ese concepto de que los hijos de Dios tienen que tener cosas nuevas, no pueden tener cosas usadas, tienen que comprar en tiendas de nombre y todo eso. Vamos a estudiar esta tarde el mayor tesoro y vamos a leer un pasaje que ya leímos en el matinal que leímos a fin de conocerle para el 8 de julio. Dice Mateo 13:44, hablando Jesús: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual, hallándolo un hombre, lo esconde y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Acuérdense, ¿cuál es el tesoro? Vamos a ver que el mayor tesoro es alguien. Y hemos ido hablando de ese alguien. Hemos ido hablando de que Cristo es el centro de todo. Cristo tiene que ser presentado primero. Cristo es el centro del Evangelio. Cristo es el centro del mensaje de los 3 ángeles. Cristo es el centro de nuestro mensaje como pueblo de Dios que nos fue dado. Ese mensaje que Dios nos dio para que nosotros presentáramos tiene que ser cristocéntrico. Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo 8, en la página 75 dice lo siguiente. En los tiempos antiguos, los hombres acostumbraban a esconder sus tesoros en la tierra. Los robos eran frecuentes y cuando quiera que hubiese un cambio en el poder gobernante, los que tenían grandes posesiones estaban expuestos a que se les aplicase pesados tributos. Por otra parte, el país estaba en constante peligro de ser invadido por ejércitos merodeadores.
Por consiguiente, los ricos trataban de preservar sus riquezas ocultándolas en la tierra. Ocultándolas. Y la tierra era considerada como un seguro escondite. Pero a menudo se olvidaba el lugar en que se había escondido el tesoro. La muerte podía arrebatar al dueño. El encarcelamiento o el destierro podían alejarlo de su tesoro. Y la riqueza cuya preservación le había costado tanto trabajo era dejada para la persona afortunada que la encontrase. En los días de Cristo no era raro descubrir en un terreno descuidado viejas monedas y ornamentos de oro y plata. Aquí vemos nuevamente que Cristo no está inventando nada. Cristo está utilizando lo que ocurría en ese tiempo, lo que pasaba en ese tiempo, lo que se conocía en ese tiempo. No se está inventando nada. Está agarrando eso que pasaba y lo quería usar como una enseñanza de lo que representaba o cómo era el reino que él vino a establecer a esta tierra. Sigue diciendo, un hombre alquila un terreno para cultivarlo y mientras ara la tierra con sus bueyes, desentierra un tesoro. Enseguida ve que una fortuna se halla a su alcance. Fíjense, ahora Cristo va a utilizar algo que nuestra mente humana quizás lo pueda catalogar como algo malo, como engaño, ¿ok? Como algo, porque nuestra mente humana es mala, nuestra mente humana solamente ve las cosas malas, no agarra lo bueno de las cosas, dice. Enseguida ve que una fortuna se halla a su alcance. Restituyendo el oro a su escondite, regresa a casa y vende todo lo que tiene para comprar el terreno que contiene el tesoro. Su familia y sus vecinos piensan que procede como un loco. ¿Okay? Hemos visto situaciones de personas que han hecho eso, han vendido todo lo que tienen. ¿Para qué? Para invertirlo en una idea, para invertirlo en un invento, para invertirlo en muchas cosas. Y algunos pierden el dinero, otros hacen dinero, otros se hacen multimillonarios. Eso lo hemos visto muchas veces. Pero aquí dice que lo tienen como un loco. A esta persona que vende todo y no le dice nada a nadie por qué lo está haciendo, vende todo y va y compra un terreno que quizás para las personas dice, oh, pero ese terreno no tiene valor. Ese terreno no sirve para nada. Pero esta persona sabe que hay un tesoro ahí escondido. Página 76. No ven valor alguno en ese terreno descuidado, pero el hombre sabe lo que hace, y cuando tiene el título del campo, revuelve cada parte de él para encontrar el tesoro que ha conseguido. Vamos al libro de Juan, capítulo 5, versículo 29. Libro de Juan, capítulo 5, versículo número 29. Dice lo siguiente. Dice, 28. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, los que hicieron mal a resurrección de condenación. Perdón, es 39. Juan 5, 39, me equivoqué. Juan 5, 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Libro de Hechos, capítulo 17. Libro de Hechos, capítulo número 17.
Versículo número 11. Hechos 17:11 dice, vamos a leer el 10 para el contexto. Hechos 17, 10 y 11. De inmediato los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. 11. Y estos, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí vamos ya viendo el tesoro. ¿Ok? ¿Qué representa el tesoro? La Biblia, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, ¿quién es? Cristo Jesús. Escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Aquí vemos que en la Biblia, en la palabra de Dios, se encuentra un tesoro grande que abarca y da para todos, que no tiene límite. Y ese tesoro es Cristo Jesús. Porque Cristo dice que en la Biblia se testifica de Él. Así que Cristo es ese tesoro que está ¿en dónde? En la Biblia. Sigue diciendo en la página 76. Esta parábola ilustra el valor del tesoro celestial y el esfuerzo que deberíamos hacer para obtenerlo. El que encontró el tesoro en el campo estaba listo para abandonar todo lo que tenía y realizar una labor incansable a fin de obtener las riquezas ocultas. Así, el que haya el tesoro celestial no debe considerar ningún trabajo demasiado grande y ningún sacrificio demasiado caro para ganar los tesoros de la verdad. El tesoro celestial. ¿Cuál es el tesoro celestial? En la parábola, el campo que contiene el tesoro representa las sagradas escrituras. Y el evangelio, ¿quién es el centro del evangelio? Cristo. Es el tesoro. La tierra misma no se halla tan entretejida de vetas de oro, ni está tan llena de cosas preciosas como sucede con la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. Libro de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿Cómo fue escondido ese tesoro, ese evangelio, ese tesoro que se llama Cristo? ¿Cómo fue escondido? Dice así, Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Página 76 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro. ¿Cómo fue escondido este tesoro? Se dice que los tesoros del Evangelio están escondidos. Aquellos que son sabios en su propia estima, los que están hinchados por la enseñanza de la vana filosofía, no perciben la hermosura, el poder y el misterio del plan de la redención. Muchos tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen intelecto, pero no disciernen el tesoro escondido. ¿Qué pasó con Jesús? El tesoro del cielo. Ese tesoro del cielo que fue enviado para pagar por mi pecado. Acuérdense que la deuda que yo tenía, yo no la podía pagar. Entonces, ese tesoro vino del cielo a pagar por mi pecado, para saldar mi deuda. Pero cuando ese tesoro vino a la tierra, nadie quiso comprar ese tesoro. Nadie quiso vender, nadie quiso sacrificar todo lo que tenía para obtener ese tesoro, para que la deuda fuera pagada. Sigue diciendo la página 76.
Un hombre podía pasar por el lugar donde había sido escondido el tesoro. Estando en horrible necesidad, podría sentarse a descansar al pie de un árbol, no sabiendo nada de las riquezas escondidas entre sus raíces. Tal ocurrió con los judíos. Cual áureo tesoro, la verdad había sido confiada al pueblo hebreo. ¿Cuál verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Se acuerdan esa profecía de Isaías? Porque por su llaga fuimos nosotros curados. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Toda esa tesoro, todo ese evangelio le fue dado al pueblo judío, pero ¿qué hicieron ellos? Lo escondieron. El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instituido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no conocieron a aquel a quien señalaba todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. La significación espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaba atesorado todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. ¿Cómo lo escondieron? Con las tradiciones, las costumbres. Porque la tradición humana, las costumbres humanas nos alejan del tesoro. Las tradiciones humanas nos llevan a no reconocer, a no encontrar el tesoro de las Escrituras. ¿Por qué? Fíjense, la palabra de Dios dice que aquel sierva de Dios, sierva de Dios, no debe adornarse con oro, plata ni piedras preciosas. Que eso es abominación ante los ojos de Dios. La palabra de Dios dice que el hombre no debe ponerse vestimenta de mujer, ni la mujer vestimenta de hombre. Eso dice la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la tradición y las costumbres de los hombres? No importa cómo tú te vistas. No importa los adornos que tú te pongas, lo único que Dios no mira lo de afuera, si Dios mira, lo único que Dios mira es el corazón del hombre. Y por eso hoy en día el tesoro está escondido nuevamente y la gente no quiere vivir de acuerdo a las enseñanzas de ese tesoro. La gente quiere vivir de acuerdo a las tradiciones, las costumbres, la cultura, la sociedad del hombre. Página 77 sigue diciendo, del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 8, el mayor tesoro. Dios no esconde la verdad de los hombres. Por su propia conducta ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, el tesoro. Pero su enseñanza exigía un cambio decidido en sus vidas. ¿Por qué no queremos aceptar ese tesoro? Porque tiene que haber un cambio decidido en tu vida, en mi vida. Y como yo no quiero cambiar, como yo quiero seguir siendo igual, yo quiero seguir viviendo en mis pecados, yo quiero seguir viviendo mi vida como a mí me da la gana, yo no quiero aceptar ese tesoro y lo escondo. Ellos vieron que si recibían a Cristo debían abandonar sus máximas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas e impías.
Exigía un sacrificio el recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron las más contundentes evidencias de que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo. Por eso es que hoy, toda esta gente que están trayendo todas esas teorías, enseñanzas falsas, tenemos que tener cuidado. Porque toda teoría, toda enseñanza falsa que contradice algún punto de la Biblia, sea el que sea el punto bíblico, toda teoría, toda enseñanza, todo ministerio, todo dirigente, todo profeta, toda persona que contradiga algún punto de la Biblia, nosotros tenemos que rechazarlo, punto, y se acabó. Exige un sacrificio a recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron la más contundente evidencia que Dios pudo dar a fin de establecer la fe en Cristo. Profesaban creer en las escrituras del Viejo Testamento y, sin embargo, rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas. El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. Y lo que quiero decir es esto, mire gente, existe una sola verdad, existe un solo evangelio, existe un solo mensaje de Dios. No existen tres cuartos ángeles, no existen 4, 5, 6 verdades, no, existe una sola verdad, existe un solo evangelio porque hay un solo Cristo, uno solo. Y Cristo no se puede contradecir a Él mismo. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Juan 12:42. Juan, capítulo 12, versículo número 42, dice: con todo eso, aún muchos de los príncipes creyeron en él, mas por causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Yo estaba escuchando uno de estos ministerios que lo que están buscando es fama. Todos estos ministerios que buscan en fama, los que se quieren presentar como que son los más que saben, que ellos tienen la verdad, y todos estos ministerios dicen que si tú no aceptas la verdad que ellos presentan, te vas a perder. Estás perdido. No tienes forma de salvarte. La única forma para salvarte es aceptar lo que ellos dicen. Y hemos dicho, y todos sabemos, que cuando una persona dice eso, no es de Dios. No es de Dios. Entonces, yo estoy escuchando eso de esa gente, y yo le pongo una cita bíblica, le pongo ejemplos bíblicos, le pongo la palabra de Dios a través de su mensajera, y ellos lo que hacen es bloquearme y burlarse. Y me bloquean. Y me dicen que soy instrumento de Satanás. Y lo único que yo hago es ponerle que citas del espíritu de profecía, citas bíblicas, ejemplos bíblicos, y ellos me llaman a mí instrumento de Satanás. Y me bloquean. ¿Por qué? Porque los fariseos no quieren que la verdad de Dios llegue al mundo. No quieren que la verdad de Dios llegue al pueblo. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que estamos viviendo en el fin de la historia de este mundo. Que estamos viviendo en el punto de que tenemos que llevar el último mensaje de amonestación al hombre.
que tenemos que presentar la verdad acerca de que el sábado es el día que Dios ha escogido para que el hombre lo guarde como santo y pueda ser santificado a través de la santidad que tiene el sábado. Que tenemos que presentarle al mundo que hay una persona en este mundo que se llama el hijo de perdición, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el anticristo, la bestia de Apocalipsis, la primera bestia de Apocalipsis 13, que quiere acabar con el evangelio. Y que hay una segunda bestia, una imagen de la bestia, que le va a ayudar a esa bestia a querer acabar con el evangelio y con el pueblo de Dios, que quiere guardar los mandamientos de Dios y tiene el espíritu de la profecía. Y hay un último llamado que dice: salgan de ahí, salgan de Babilonia, para que no participen de las plagas que caen sobre Babilonia, confusión por causa de sus pecados. Y Satanás está levantando todos estos instrumentos, ¿para qué? Para tergiversar la palabra de Dios, para engañar al mundo, para que el verdadero evangelio no se lleve, para que la gente no pueda aceptar ese tesoro escondido, para que la gente no quieran cambiar, para que la gente no quieran dejar sus tradiciones, sus costumbres. La palabra de Dios dice bien claro en el libro de Levíticos que el siervo de Dios, los sacerdotes, que hoy en día se vendrían siendo los pastores, no debería raspar su cabeza voluntariamente. La única ocasión que se tenía que raspar la cabeza era ¿para qué? Para humillación, como ofrenda, como sacrificio, como para perdón de sus pecados. Por eso fue que Pablo lo capturaron en el templo de Jerusalén, porque él había cometido el error de rasparse su cabeza, porque le dijeron: haz esto para que lo que has cometido en el error que hiciste sea perdonado. Y yo veo hoy en día todos estos ministerios que se levantan, todos estos ministerios que se levantan, y la mayoría de ellos tienen su pelo, su cabeza raspadita, brillantita, bien brillante, en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y dicen que obedecen la palabra de Dios, pero Cristo dice que no se debe hacer, que ningún siervo de Dios, que ningún pastor, ningún mensajero de Dios podía hacer eso. Y yo digo, ¿a quién le vamos a creer? Porque aquí dice que muchos de los fariseos, muchos de los sacerdotes creían en Cristo, pero no querían hacerlo público por miedo a perder el privilegio de estar en la sinagoga, por miedo a perder el poder, por miedo a perder el liderazgo. Mire, gente, en la clase de escuela sabática decíamos hoy que la mayoría de estos ministerios que se están levantando así es que querían tener poder en la iglesia adventista, y como no se lo dieron, se fueron y crearon su propio ministerio. Yo viví eso. Yo soy testigo de una persona aquí donde yo vivo, en este estado, que porque no lo hicieron primer anciano en la iglesia donde estaba, se fue y formó un grupo aparte, separatista, y lo único que hacía era criticar y eso era terrible. Hoy en día, esa persona, como se fue de la iglesia porque quería tener el poder y no se lo dieron, hoy en día esa persona cometió adulterio y está viviendo con otra mujer, ya se ha ido al mundo completamente. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Bienvenida, hermana Lilia. Estamos en Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo número 8, el mayor tesoro. Estamos en la página 77. Aquí acaba de llover, hermanos, y eso me pasa a mí por hablador. Después les voy a explicar por qué. Dice aquí en la página 77. Acuérdense que estamos leyendo de que los judíos escondieron ese tesoro, el Mesías. Acuérdense que estamos leyendo que el terreno donde está escondido el tesoro es la palabra de Dios, la Biblia. Y que el tesoro es el evangelio, que es Cristo, ese tesoro que vino del cielo.
y que los judíos lo escondieron al no aceptarlo porque no querían cambiar. Querían siguiendo haciendo lo mismo. Por eso, hermanos, escuchen esto. Nadie que no da testimonio de que al aceptar el tesoro, al aceptar a Cristo Jesús el Mesías, al aceptar a Cristo, no cambia su forma de vestir, de hablar, de caminar, de comer. No da testimonio de que ya cambió. Esa persona que no da testimonio de que ya no es la misma persona que ha cambiado, no puede ser bautizado hasta que no da testimonio de que ya no es la misma persona. En el libro de Evangelismo que estamos estudiando, vamos a llegar más adelante a un capítulo que se habla acerca del bautismo. Y lo que yo acabo de decir está ahí. Por eso es que la iglesia está como está hoy en día. Porque a las personas se les está bautizando sin que den testimonio de que ya no son igual a con antes de conocer y de encontrarse con el tesoro. Porque ese evangelio, ese tesoro, tiene que efectuar un cambio en mí. Página 77 dice: estaban convencidos, creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero el confesarlo no estaba de acuerdo con sus ambiciosos deseos. No tenían la fe que podría haberles conseguido el tesoro celestial. Estaban buscando un tesoro mundanal. ¿Quiénes? Juan 12:42. Con todo eso, aún muchos de los príncipes creyeron en él, mas por causa de los fariseos no le confesaban, por no ser expulsados de la sinagoga. ¿A él qué dirán? ¿Qué dirán? Mire, todos podemos cometer errores. Todos podemos cometer errores. Y en algún momento podemos decir algo erróneo. A mí me pasó la semana pasada. Yo dije algo en la escuela sabática que fue un error. Y después, hablando con el pastor, ocurrió una situación y yo tuve que reconocer que había dicho algo que no era correcto, que no era cierto. Y hoy, antes de comenzar la escuela sabática, yo me disculpé con las personas y reconocí que había cometido un error en lo que dije. Pero ¿qué pasa? Hay personas que ya cuando usted dice una cosa que está errónea, hay personas que ya no confían en usted. Y de ahora en adelante quizás puedan poner todo lo que usted diga como un signo de interrogación. La mensajera del Señor, al comenzar su ministerio, ella dijo y creía que la puerta de la gracia para todos se había cerrado en 1844. Y después, más adelante en su ministerio, dijo que había hecho un error y lo arregló. Vamos a ponerlo así, lo arregló. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y cometemos errores. Por eso, este ministerio que se llama Beriano 777, Nelson Cuarto Ángel, que dice que después de que usted es justificado, bautizado, usted no puede pecar más ni una sola vez a sabiendas. Por eso es un error, porque ya le hemos leído aquí, por ejemplo, hay un matinal que dice Cada Día con Dios, donde dice que aquellos que dicen que no se puede pecar después de esto, eso es un error y viene del maligno. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y vamos a cometer errores. Pero ¿podemos vencer el pecado? Sí. ¿Tenemos que vencer el pecado? Sí. ¿Cómo lo podemos vencer? Con el tesoro. Pero si yo hago como estos líderes que creían que Jesús era el Mesías, pero no se atrevían a confesarlo por miedo a perder
algo mundano, entonces ¿quién soy yo? Eso se llama hipocresía. Sigue diciendo la página 77, entrando a la 78. Y los hombres de nuestros días están buscando afanosamente los tesoros terrenales. Su mente está llena de pensamientos egoístas y ambiciosos por ganar las riquezas, el honor o el poder mundano. Colocan las máximas, las tradiciones y los mandamientos de los hombres por encima de los requisitos de Dios. Las riquezas de su palabra se hallan ocultas en a estas personas. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 2:14? Está aquí en el libro. Vamos a leerlo. Fíjense lo que dice aquí. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Hermanos, no es que no tengamos una casa, no es eso. No es que no tengamos un carro. No es que no tengamos trabajo, no es que no tengamos dinero guardado en el banco, no es eso no es pecado. Hoy en día se está diciendo que hasta comprar una casa y pedirle prestado al banco para pagar esa casa que usted tiene, eso es pecado. No es eso. Es que si usted puede tener una casa de $100,000, ¿por qué va a tener una casa de $300,000? ¿Por qué si usted puede tener un carro que le cuesta $15,000, $20,000, por qué tiene que tener uno que vale $100,000? ¿Por qué? Y ahí es que está el problema. Ese es el problema. Que buscamos las riquezas de este mundo por encima del tesoro que se encuentra en la palabra de Dios. 2 Corintios 4:3 y 4 dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Viste? Cristo es la imagen de Dios. Acuérdense que Pablo está hablando de Cristo como hombre. Cada vez que Pablo dice Cristo, está hablando Cristo como hombre, no está hablando a Dios. No. Pablo está hablando de Cristo como hombre. Y eso es muy importante, porque la gente dice: ¿viste? Pablo habla de Cristo como el Hijo de Dios, que engendrado por Dios allá en la eternidad. No es eso. Seamos conscientes cuando leemos la Biblia. Mateo 16, 25 al 26. Mateo capítulo 16, versículo 25 y 26. Dice así: porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. 26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué es lo que nos dice Dios ahí? Mira, aunque te maten, aunque por tú aceptar ese tesoro, a esos líderes que no querían confesar abiertamente que Cristo era el Mesías, por miedo al que dirán, por miedo a perder su poder, su lugar, a ese líder de ahora, que por miedo a que le quiten su salario,
No levanta su voz como trompeta y llama al pueblo de Israel moderno el pecado por su nombre, y no le dicen que abandonen ese pecado, que vuelvan al camino de Dios. A ese líder Cristo le está diciendo, mira, si tú por salvar tu alma me niegas a mí, te vas a perder, porque tú no puedes pagar nada por tu salvación. Salmos 49, 6 al 8. Salmos capítulo 49, versículos 6 al 8. Dice: los que confían en sus posesiones y se jactan en la muchedumbre de sus riquezas, 7. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. 8. Porque la redención de su alma es de gran precio y no se hará jamás. Wow. El valor del tesoro. El Salvador vio que los hombres estaban absortos en conseguir ganancias y perdían de vista las realidades eternas. Intentó corregir este mal, trató de romper el hechizo infatuador que paralizaba el alma. Estoy en la página 78. Cristo presenta ante la humanidad caída el mundo más noble que ha perdido de vista, a fin de que contemple las realidades eternas. Los transporta hasta los umbrales del infinito, resplandeciente con la indescriptible gloria de Dios, y les muestra allí el tesoro. ¿Dónde? En la palabra de Dios. El valor de este tesoro es superior al oro o la plata. Las riquezas de las minas de la tierra no pueden compararse con él. Job 28, 14 al 18 dice lo siguiente. Escuche. Job: el abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni por precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante no se trocará por vaso de oro fino. Del coral ni de perlas no se hará mención. La sabiduría es mejor que piedras preciosas. ¿Quién es la sabiduría? Acuérdense, los tres son la sabiduría. Los tres son la sabiduría. Pero fíjate, en Proverbios capítulo 8, el Salomón dice que Cristo, que es la sabiduría, y la mensajera del Señor dice que Cristo se refirió a él como la sabiduría en Proverbios 8. Entonces vamos al libro de Proverbios 8 y dice, escuche, capítulo 8, versículo 20. Por vereda de justicia guiaré por medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman hereden hacienda y yo llenaré sus tesoros. 22. Ahora escuche. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. 23. Desde la eternidad tuve el principio, desde el principio antes de la tierra. Cristo es la sabiduría, pues tiene un principio, porque Salomón dijo que la sabiduría tuvo un principio en la eternidad. 24. Antes de que los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas. 25. Antes que los montes fuesen fundados, antes que los collados era yo engendrada. 26. No había aún hecho la tierra de ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. 27. Cuando formó los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo. Cuando estableció los cielos arriba. Cuando firmó las fuentes del abismo. Cuando el mar puso sus límites.
para que las aguas no pasasen sus mandamientos, cuando estableció los fundamentos de la tierra, yo estaba con él, ordenando todo, y era su delicia de día en día, regocijándome delante de él en todo tiempo. Ven, Cristo fue engendrado porque Salomón en el capítulo 8 de Proverbios dice que él es la sabiduría y fue engendrado en la eternidad. Pero si los tres son la sabiduría, ¿qué hacemos? Porque dice la Biblia que Dios Padre es sabiduría. Dice que Cristo es sabiduría y Cristo dijo que el otro consolador, el Espíritu Santo, nos daría la sabiduría. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso no podemos agarrar esto como lo agarra el mundo y tergiversarlo. Porque si Cristo fue engendrado no es eterno, y si no es eterno no puede ser mi Salvador, porque únicamente uno que es igual a Dios en eternidad, que no tiene principio y fin, dijo él, no, únicamente uno igual a Dios en eternidad, que no tiene principio y no tiene fin, podía venir a salvarnos a nosotros. Y si Cristo fue engendrado, tiene un principio, no es eterno, no puede ser mi Salvador. Sigue diciendo en la página 79. Vamos terminando. Este es el tesoro que se encuentra en las Escrituras. La Biblia es el gran libro del texto de Dios, su gran educador. El fundamento de toda ciencia verdadera se halla en la Biblia. Cada rama del conocimiento puede ser hallada escudriñando la palabra de Dios. Y sobre toda otra cosa contiene la ciencia de toda la ciencia de la salvación. La Biblia es la mina de las inescrutables riquezas de Cristo. Estamos teniendo una semana de oración en nuestra iglesia y acabamos de leer hoy lo que yo acabo de leer en el libro que se está utilizando para la semana de oración. La Biblia, solamente la Biblia, primeramente, para presentar ese tesoro escondido al mundo, la Biblia. Pero para nosotros tenemos el espíritu de profecía que también nos lleva a Cristo, porque la Biblia, la luz menor, nos lleva a la luz mayor que es Cristo, y el espíritu de profecía, la luz menor, nos lleva a la luz mayor que es Cristo. Sigue diciendo en la página 79. La verdadera educación superior se obtiene estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. Escuchen, estudiando y obedeciendo la palabra de Dios. Pero cuando la Biblia se deja de lado en beneficio de libros que no conducen a Dios y al reino de los cielos, la educación adquirida es una perversión de ese nombre. Por eso aquí, en estos estudios, en esta página, vamos siempre a utilizar la Biblia y el espíritu de profecía para enseñar el evangelio, para llevar a la gente al tesoro que es Cristo Jesús. No vamos a utilizar otra cosa que no sea la Biblia y el espíritu de profecía. Si usted quiere solamente la Biblia, usted está bienvenido, pero no le va a gustar mucho, porque aquí vamos a usar la Biblia y el espíritu de profecía. Porque esa es la regla que Dios nos ha dado a nosotros como adventistas del séptimo día. Y no estamos en tiempo de estar peleando, no, solo la Biblia, el espíritu de profecía no es igual a la Biblia. No estamos en tiempo de estar peleando por eso. Porque ya lo hemos probado aquí varias veces con estudios, que el Espíritu Santo inspiró los dos. Y si el Espíritu Santo inspiró los dos, tienen la misma autoridad. Bienvenida, hermana Ani Vélez. No le podemos quitar la autoridad a aquello que fue inspirado por el Espíritu Santo. No le podemos quitar esa autoridad, porque a mí no me gusta lo que digan en cierto lugar. Yo me quiero poner pantalones, yo me quiero maquillar, yo quiero fumar, yo quiero comer carne, yo quiero beber café, yo quiero bailar, yo quiero hacer esto.
Y como en la Biblia no dice que no fumes, que no tomes café, pero lo dice el espíritu de profecía, pues mira, yo no acepto el espíritu de profecía, yo me quedo con la Biblia sola. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía nos dice lo que los principios bíblicos quieren decir. Y por eso es que hoy en día le llaman la luz menor y a la Biblia la luz mayor, cuando en ningún sitio de la Biblia dice que la Biblia es la luz mayor. La Biblia, Cristo dijo que la Biblia es la que nos lleva a Él. Moisés y todo el Antiguo Testamento que estaba escrito cuando Cristo vino a la tierra, dijo Cristo, ellos testifican de mí que soy la luz mayor. Ellos son luces menores. Yo soy la luz mayor. Y no queremos entender eso. Nos duele, no nos gusta. Sigue diciendo en la página 79 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 8. Hay en la naturaleza verdades maravillosas. La tierra, el mar y el cielo están llenos de verdad. Son nuestros maestros. La naturaleza hace oír su voz en lecciones de sabiduría celestial y verdad eterna. O sea, estas parábolas que cierto pastor reconocido, que hablé con unas personas y le dije que ese pastor estaba acabando con la doctrina de la iglesia adventista, que estaba tirando por el piso el espíritu de profecía, que estaba tirando por el piso un montón de cosas hasta el sábado, y esas personas parece que se molestaron conmigo porque nunca más he sabido de ellos. Porque tienen ese pastor como algo, como un semidios. Y ese pastor fue el que dijo que las parábolas eran invento de Cristo, que las parábolas eran imperfectas y que de las parábolas no se podía sacar doctrina. Y aquí está diciendo la mensajera de Dios todo lo contrario, que las parábolas de Cristo es la mejor forma que Dios puede utilizar para enseñar y que están llenas de verdad para este tiempo. Cada parábola es una profecía. Dice, página 79. Voy a leer otra vez. Hay en la naturaleza verdades maravillosas. Las primeras 5 parábolas que estudiamos eran acerca de la siembra, ¿se acuerdan? La tierra, el mar y el cielo están llenos de verdad. Son nuestros maestros. La naturaleza hace oír su voz en lecciones de sabiduría celestial y verdad eterna. Pero el hombre caído no entenderá. El pecado ha nublado su visión y por sí mismo no puede interpretar la naturaleza sin colocarla por encima de Dios. Las lecciones correctas no pueden impresionar la mente de aquellos que rechazan la palabra de Dios. La enseñanza de la naturaleza se halla tan pervertida por ellos que aparta la mente del Creador. Muchos enseñan que la sabiduría del hombre es superior a la sabiduría del Divino Maestro y se considera al libro de texto de Dios como anticuado, pasado de moda y carente de interés. Pero no lo consideran así aquellos que han sido vivificados por el Espíritu Santo. Ellos ven el inapreciable tesoro y lo venderían todo para comprar el campo que lo contiene, en vez de los libros que contienen las posiciones de los autores reputados como grandes. Eligen la palabra de aquel que es el mayor autor y el mayor maestro que el mundo jamás haya conocido, que dio su vida por nosotros a fin de que por su medio tuviésemos vida eterna. Así que, ¿cuál es el tesoro? ¿Cuál es el terreno? La Biblia. ¿Y quién es el tesoro? Cristo Jesús. La palabra de Dios, el evangelio eterno, ese evangelio eterno que
ha sido presentado ¿por quién? Por el ángel, ese ángel que Dios mandó en Apocalipsis 14. Ese evangelio eterno, por eso es que Apocalipsis, y le he leído otras veces, es la revelación de Jesucristo. Yo quiero leerle para terminar este matinal. Reflejemos a Jesús para el día se me fue. Si no me equivoco es el 8 de julio. Vamos a confirmar eso. Déjenme buscarlo rapidito. Si no me equivoco es el día 8 de julio. Reflejemos a Jesús. Porque quiero leerles esto para aquellos que se sientan que Dios los abandona por todas estas. Sí, el 8 de julio, vamos a leerlo. Fíjense lo que dice aquí. Perdonen a los arrepentidos. Escuchen esto. Hemos estado diciendo de este ministerio, de esta gente que para mí son una gente que lo único que están buscando poder, influencia, y ahora hasta se está llamando casi profeta, el elegido por Dios, para llevar este mensaje de ahora, de la verdad presente que Dios lo escogió a él. Y dice que usted no se puede arrepentir más de una sola vez si de algún pecado que hizo a sabiendas. Y yo le pregunto, ¿qué pecado no se hace a sabiendas? Porque todos sabemos lo que es pecado y todos sabemos cuando actuamos mal. Y fíjense lo que dice aquí la mensajera del Señor. Reflejemos a Jesús para el 8 de julio. Dice, perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:37. El Señor perdona a todos los que se arrepienten de sus pecados. Él se aparta de los que no se arrepienten, de los que se apoyan en la confianza propia. Nunca rehusará escuchar la voz de las lágrimas y del arrepentimiento. Acuérdense, esta gente dice que Dios no escucha pecadores. Por un pasaje que hay en la Biblia, que no fue dicho por Dios ni por Jesús, fue dicho por los judíos, que eso era lo que ellos creían. Porque acuérdense que ellos se llamaban santos. Astrid, Lilian, Anibel, Lucy, entraste tarde, estamos terminando. Acabamos de estudiar el capítulo 8, una parte, vamos a hacer un segundo estudio, no terminamos. Del capítulo 8 del libro Palabra de Vida del Gran Maestro, pero quizás lo puedes dar para atrás y lo puedes escuchar el tema. Estamos leyendo Reflejemos a Jesús para el día 8 de julio. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que estos ministerios que se están levantando dicen que no se puede pecar después de ser bautizado, después de ser justificado. Eso es un error, porque Dios no escucha pecadores. No te preocupes, Lucy, lo entendemos. Porque dicen que Dios no escucha pecadores. Por un pasaje de aquel hombre que era ciego, que Dios curó. Y le dijo, y los fariseos están diciendo, no escuchas a ese hombre es pecador. Y el hombre dice, yo no sé si es pecador. Y dice, y sabemos que Dios no oye a pecadores. Acuérdense que los judíos ellos se creían santos y que los gentiles eran pecadores. Y ellos decían que para que Dios pudiera escuchar a los gentiles tenían que hacerse judíos. Y entonces Dios los iba a escuchar. Fíjense, vamos a comenzar otra vez. Perdonad y seréis perdonados. Perdonad a los arrepentidos es el título del matinal 8 de julio. Dice, el Señor perdona a todos los que se arrepienten de sus pecados. Él se aparta de los que no se arrepienten, de los que se apoyan en su propia confianza. Nunca rehusará escuchar la voz de las lágrimas y del arrepentimiento.
Nunca volverá su rostro del alma humilde que acude a él arrepentida y apesadumbrada. El miembro de iglesia que cree en la palabra de Dios, escucha, nunca mirará indiferente a un alma que se humilla y confiesa su pecado. Sea recibido con regocijo el arrepentido. Cristo vino al mundo a perdonar a todo aquel que dice, me arrepiento, lamento mi pecado. Cuando un hermano dice, Dios me ha perdonado, ¿me perdonará usted? Tome su mano y diga, así como espero ser perdonado, yo perdono. Hermano, es bien serio estos ministerios que se están levantando diciendo esto. Es bien serio. Están poniendo a Dios como un juez rudo, tirano, que ya no perdona pecados. Y esto es un peligro. Eso es satánico. Lo voy a leer ahorita. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta gente que nos dice que están diciendo eso, algo le hicieron que no quieren perdonar. Escuchen por qué. Y no nos metas en tentación, o no nos dejes caer, no nos metas, porque Dios no tienta, eso no está bien dicho ahí, no nos dejes caer en tentación. Es que no nos metas, no es correcto, no nos dejes caer en tentación. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Escuchen ahora. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 9 al 15. ¿Vieron por qué dije que es peligroso aceptar ese ministerio del cuarto ángel? Veriano 777, Nelson cuarto ángel, que siguen diciendo por ahí muchas cosas. Escuchen. Cuando el enemigo está tratando de destruirnos, de destruir por todos los medios, se unirán los miembros de la iglesia con él para desanimar a un hombre que está arrepentido y que está pidiendo perdón. Dios no ha puesto a ningún hombre como juez. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos no son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 1 y 2 y 13, 14. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa de Mateo, es aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, esta gente que está diciendo eso, ¿quiénes son? ¿A quién nos comparamos? Los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos pecadores? Acuérdense que los fariseos decían que los publicanos, ellos no querían saber de los publicanos y los tenían como pecadores que ya no podían ser perdonados. Los sanos, y Jesús, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Cuál es la enfermedad que tenemos tú y yo? ¿Cuál es la enfermedad que tenemos tú y yo? El pecado. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, 9 al 13. Permitirán que esta lesión se grabe en lo profundo de sus corazones. Este matinal yo se lo envié
a esta persona de este ministerio y esta persona me bloqueó. ¿Por qué? Porque esta persona no quiere que se le refute, porque se le quita el poder. Y fíjate, otra cita, y con esto vamos a terminar ya. Otro matinal que le envié. Cada día con Dios para el día. Déjenme buscarlo. Que tengo que, lo tengo que poner en una letra más grande para poder leer. La obediencia es santificación. 19 de mayo. Cada día con Dios. Escuchen esto. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:2. Acuérdense que acabamos de leer aquí que el tesoro es Cristo Jesús. Y ese tesoro, Cristo Jesús vino ¿a qué? A que yo pudiera tener la necesidad de arrepentirme. Y Cristo vino a llamarnos al arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Juan dijo arrepentíos. Y Cristo comenzó su ministerio arrepentidos. Y Pedro en el primer sermón que predicó dijo arrepentíos. Porque nosotros tenemos que llamar a la gente al arrepentimiento. Nosotros no podemos decir a la gente, no, ya no te puedes arrepentir más. Porque no hay sangre. Escuchen esto. En toda la plenitud de su divinidad, con toda la gloria de su humanidad inmaculada, Cristo se dio a sí mismo libremente por nosotros como un sacrificio pleno, y todo el que acude a Él debiera aceptarlo como si fuera la única persona por quien se pagó ese precio. ¿Ok? Yo me acerco a Cristo y lo acepto como si hubiese muerto solamente por mí. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, porque los obedientes resucitarán para inmortalidad y los transgresores saldrán de entre los muertos para sufrir la muerte, el castigo que les aplica la ley que transgredieron. ¿Cuál es el castigo que la ley da? Muerte. Y Cristo vino a darnos vida. La obediencia a la ley de Dios es santificación. Hay muchos que tienen ideas erróneas con respecto a esta obra que se realiza en el alma. Pero Jesús oró para que sus discípulos pudieran ser santificados por medio de la verdad y añadió, tu palabra es verdad. La santificación no es una obra instantánea, sino progresiva, así como la obediencia es permanente. Mientras Satanás lance sus tentaciones contra nosotros, tendremos que librar una y otra vez la batalla para vencernos a nosotros mismos, pero mediante la obediencia, la verdad santificará el alma. Los que sean leales a la verdad vencerán por los méritos de Cristo toda debilidad de carácter que los haya inducido a recibir el molde de las diversas circunstancias de la vida. Ahora escuchen esto. La obediencia es santidad, pero Satanás está peleando con nosotros siempre. ¿Verdad que sí? Ahora escuchen esto, presten atención. Acuérdense lo que dicen esta gente, que ya no se puede pecar más después de ser justificado, después de ser bautizado, porque ya no hay más sangre que pueda ser llevada para la limpieza de nuestro pecado. Escuchen lo que voy a leer ahora. Eso se encuentra en el matinal Cada Día con Dios para el 19 de mayo. Escuchen esto. No digan que lo dice el hermano Ramón, no digan eso. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Muchos han creído, antes de leer esto, acuérdense, yo creo, y yo espero que ustedes también crean, que tenemos que vencer el pecado y que podemos vencer el pecado antes de que Cristo venga, antes de que se cierre la gracia. Lo tenemos que vencer y lo podemos vencer solamente a través del tesoro que se llama Cristo Jesús. Pero fíjense lo que dice la mensajera del Señor. Muchos han creído que no pueden pecar porque están santificados, justificados, pero esta es una trampa engañosa del maligno.
existe el constante peligro de que caigamos en pecado, y por eso Cristo nos ha advertido que debemos velar y orar para que no caigamos en tentación. Si somos conscientes de la debilidad de nuestro yo, no manifestaremos confianza propia ni seremos temerarios frente al peligro, sino que sentiremos la necesidad de buscar la fuente de nuestra fortaleza, que es Jesús, nuestra justicia. Vendremos arrepentidos y contritos con la desesperada sensación de nuestra finita debilidad, para aprender que cada día debemos requerir los méritos de la sangre de Cristo. Espérate, no hay sangre, y aquí dice que cada día, y tú dices que no hay sangre. Debemos requerir los méritos de la sangre de Cristo, debemos requerir los méritos de la... voy a mirar para atrás. Vendremos arrepentidos y contritos con la desesperada sensación de nuestra finita debilidad, para aprender que cada día debemos requerir los méritos de la sangre de Cristo, a fin de que podamos ser preparados para que el Maestro nos pueda usar. Al depender de este modo de Dios, no se nos encontrará combatiendo contra la verdad, sino que siempre estaremos en condiciones de ponernos de parte de lo recto. Debemos aferrarnos a las enseñanzas de la Biblia y no seguir las costumbres y tradiciones del mundo, ni los dichos ni las obras de los hombres. Yo no sé qué más claro se puede presentar eso. Si usted, por decisión, decide escuchar a esta gente y aceptarlos como palabra de Dios, allá usted. Allá usted. Igual que la profecía de los 6,000 años. Le doy gracias a Dios porque levantó a un hombre, el otro día lo escuché con mi esposa, de Logos TV, que en un corto mensaje presentó lo diabólico y lo satánico que es este ministerio del 2031 de la profecía de los 6,000 años. Hermanos, Cristo viene pronto, está a la puerta, y el diablo está utilizando todos los medios para distraer nuestra mente de llevar el evangelio del mensaje de los 3 ángeles, de la verdad del sábado, de la no inmortalidad del alma, de que debemos entregarnos completamente aceptando ese tesoro y prepararnos para que cuando la puerta de la gracia para nosotros como adventistas se cierre, nosotros podamos tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida y podamos llevar ese último mensaje al mundo, ser parte de ese pueblo que se va a levantar. Y aunque tengamos que morir, hagamos como hizo Juan Hus, cantemos de gozo, y que nuestro sacrificio, nuestra sangre, sea semilla para que otros vengan al evangelio y acepten el tesoro antes de que se diga consumado es. Ese es mi deseo de oración en esta tarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos ante ti para darte gracias por el tesoro maravilloso, ese tesoro de valor incalculable que tú diste para que pudieras pagar la deuda de mi pecado, para que pudiera pagar, para que yo pudiera ser libre de la paga del pecado que es la muerte, de esa condenación que cayó sobre mí al transgredir tu ley. Gracias por ese tesoro. Ayúdanos a poder entregar todas las riquezas de este mundo, el egoísmo, la envidia, el odio, la vanidad,
el deseo de glorificarme ante los hombres. Ayúdanos a que podamos entregar todo eso para comprar el terreno donde se encuentra ese tesoro y abrazarlo y nunca más abandonarlo. Quiero que pongas hoy en día especial el cuidado en Astrid, en Annie, en Lilian, en Lucy y todos aquellos que no veo su nombre pero que quizás estén conectados. Que tú los tengas en un cuidado especial. Son tuyos, son las niñas de tus ojos. Y dice la palabra de Dios que aquel que se atreva a tocar a esa niña de tus ojos, mejor sería que se amarrara una piedra de molino al cuello y se echara en lo profundo de la mar. Tomamos esa promesa como real y la imploramos en este momento para que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. Para que tú tomes a nuestros hijos, nuestros jóvenes, y los protejas, los guíes, y no los abandones nunca. Para que tú tomes a las damas de nuestra iglesia, y no las abandones y las guíes por el camino correcto. Para que tú tomes a los caballeros de nuestra iglesia, y nos ayudes a ser ese emblema de fe, de fortaleza, en todo momento y en todo lugar. Gracias por ese amor. Gracias por el sábado. Gracias por todo lo que tú nos das aún sin merecer. Porque todo esto te lo pedimos en el dulce, bendito y glorioso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor los acompañe en lo que resta de sábado. Que al comenzar la semana usted pueda estar gozoso y acordarse siempre, siempre de que somos hijos de Dios. Pero si quiero ser hijo de Dios permanentemente, yo tengo que hacer su voluntad siempre y no la mía. Que el Señor te acompañe. Gracias por estar con nosotros.